Hola, ¿cómo están? Acá el profe Vicente otra vez. En esta oportunidad me toca hablarles sobre un autor que se llama Roberto González Echevarría. Nos interesa hablar sobre este autor porque tiene una teoría acerca de la narrativa latinoamericana que de algún modo viene a complementar aquel viejo video que hice en la pandemia sobre las teorías de la novela comparando a Georgi Lukács y a Mikhail Bakhtin, que tienen puntos en común, pero también diferencias significativas respecto de cómo ellos entienden la novela, fundamentalmente en comparación con la épica. En esta oportunidad a mí me interesa, para corrernos un poco de esas teorías como más tradicionales sobre la novela como género, trabajar un poco con Mito y Archivo, una teoría de la narrativa latinoamericana, este libro de Roberto González Echevarría, que tiene una teoría bastante diferente respecto de cómo entender la novela, particularmente en el ámbito cultural latinoamericano. A veces quizás forzando un poco la definición de novela como género. Pero bueno, esto lo vamos a ir viendo un poco en detalle, así que los invito a ver esta presentación. Bueno, en principio podríamos empezar con algunas preguntas que nos sirven como disparadores, ¿no? ¿Cuál fue la primera novela moderna? ¿De qué modo se fue modificando el término novela? ¿Y cómo se traduce este término en otros idiomas? Y en principio, lo primero que deberíamos decir, por supuesto que para pensar en la novela moderna como género, hay muchas respuestas posibles, pero hay bastante consenso en identificar Don Quijote de Cervantes como uno de los puntapiés iniciales del género. Podemos pensar también en el Lazarillo de Tormes, si hablamos del ámbito hispanoamericano. Esto va a ser importante específicamente para la teoría de la novela que tiene Roberto González Echevarría. Por supuesto, también hay otros ejemplos como Gargantúa y Pantagruel de François Rabelais, por no decir otros, qué sé yo, pienso en el capítulo que tiene Terry Eagleton sobre el ascenso de la novela inglesa, por ejemplo, ¿no? Pero en principio hay bastante consenso sobre estas obras que acabo de nombrar. Y un punto tal vez importante para mencionar es que, por lo menos en el ámbito castellano o hispanoamericano, el término novela se fue modificando en términos léxicos porque cuando Cervantes publica, por ejemplo, las novelas ejemplares, esto se refería a lo que ahora llamamos novela corta. Y Cervantes entendía que, por ejemplo, El Quijote no era una novela, sino una historia, así lo llamaba él. Con lo cual vemos que hay como una suerte de problema respecto de la nominación del género, que es un problema que no necesariamente existe en otros idiomas. Vamos a ver algunos ejemplos. Como dije recién, en español en general tendemos a pensar en la novela corta como literalmente novela corta. A veces se toma prestada la palabra nouvelle del francés, y para una novela más extensa, más larga, la palabra novela simplemente, ¿no? En francés, como dije recién, se utiliza nouvelle, roman court, creo que se dice así, y después roman para la novela larga. Y esto tiene su correlato en otros idiomas: novella, romanzo para el italiano, novelle, roman para el alemán. Quizás el inglés es el que más comparte esta dificultad terminológica con el castellano, con nuestro idioma, porque dicen novella, tomando prestado el italiano, y también dicen short novel. Está bastante en desuso el término romance, que en una época se usaba para distinguir novel y romance, pero prácticamente ya nadie discute eso hoy. Ya prácticamente se considera que el romance como género es algo que ya no existe más. Y en portugués, como menciona, como venimos diciendo, podemos decir novela y romance. Con lo cual, por lo menos en inglés y en castellano, tenemos el problema de que no hay específicamente dos términos distintos, sino que más bien tenemos la misma palabra a la que se le aplica la idea de corto o breve. Y cabría preguntarse en ese sentido si la cuestión terminológica viene quizás a veces de la mano de percibir que no hay una tradición propia de la novela corta en castellano o en la literatura argentina, por ejemplo. Si bien uno puede hacer el esfuerzo de rastrearlo,
pensemos, no sé, en César Aira, por ejemplo, que no hace otra cosa que escribir novelas cortas. Así todo, no es tan sencillo pensar en una tradición de la novela corta en castellano, o por lo menos en la literatura argentina. No digo que no exista, digo que tal vez no se ha delimitado, no se ha pensado lo suficiente en ese objeto de estudio. Yo recuerdo, por dar un ejemplo, que cuando aprendí sobre literatura alemana, eran muy diferentes los conceptos sobre la novela corta alemana y sobre la novela extensa. Basta basta con ver las diferencias que hay entre las tres novelas extensas, que no termina de alguna manera o no están del todo completas. Las de Kafka me estoy refiriendo, América, El proceso y El castillo, y comparar eso con las novelas cortas de Kafka como La metamorfosis, o incluso textos que en la colonia penitenciaria, textos que quizás nosotros tenderíamos a leer como cuentos, como La condena, de Kafka también. Son textos que a veces han sido leídos como novelas cortas en el ámbito alemán. Entonces hay cuestiones que exceden un poco la extensión y tienen que ver también con características formales. Me parece que ese punto es algo que habría que dejar abierto para pensar respecto de una tradición, ¿no? De la novela corta. Si vamos específicamente a lo que dice Roberto González Echevarría, podríamos empezar mencionando la hipótesis que él plantea respecto de la novela como género para el ámbito latinoamericano. Y él dice lo siguiente: la característica más persistente de los libros que han recibido el nombre de novelas en la era moderna es que siempre han pretendido no ser literatura. Yo ya me estoy anticipando si en su momento un video que tiene ya tantos años colgado en internet, que es el video en el que yo explico la introducción de Terry Eagleton, que es la literatura. Si ese video ha sido el que más haters ha tenido en este canal, básicamente porque Terry Eagleton habla casi de una no definición de la literatura, ¿no? La literatura como algo prestigioso cuya característica es que no es un objeto estable, ¿no? Digo, si tantos haters tuvo, tanta gente se enojó y me mandó a leer cosas, como si yo fuera el que inventó esa definición. Si tanta gente se enojó con esa definición o esa indefinición, imagino que ahora los haters se van a hacer una comidilla con esta definición o indefinición de nuestro amigo Roberto González Echevarría. Así que bueno, un poco se puede pensar que me lo estoy buscando. Pero bueno, no maten al mensajero, les diría yo. Yo me dedico a explicar los textos. No me interesa inventar definiciones, sacarlas de la galera. Pienso que hay gente que se sentó mucho tiempo a inventar, a pensar, a meditar sobre estas cuestiones. Entonces, ¿por qué a veces, no entiendo por qué a veces me piden que yo defina las cosas como si pretendiera tener alguna originalidad en las cosas que digo? No, no sé. Sí me interesa tener un criterio respecto de lo que enseño, pero de ahí a inventar las definiciones yo, no, no es mi propósito, ni en este canal ni en las clases que dicto. De última, uno puede ver un poco como la mirada, el sesgo del docente en sus predilecciones y en sus intereses, pero no mucho más. Pero bueno, después de esta digresión, casi un descargo. Entonces volvamos un poco a las definiciones de González Echevarría. ¿Qué dice o qué agrega González Echevarría? Dice: mi hipótesis es que al no tener forma propia, la novela generalmente asume la de un documento dado, al que se le ha otorgado la capacidad de vehicular la verdad, es decir, el poder en momentos determinados de la historia. Es importante acá tener en cuenta que González Echevarría está pensando sobre todo en un libro como La arqueología del saber, de Michel Foucault, y particularmente está pensando en la idea no de que las novelas necesariamente cuenten una verdad, sino más bien que representen un documento que suele estar asociado con ese valor de verdad o de verosimilitud. Por eso es importante tener en cuenta que González Echevarría habla de un simulacro de legitimidad que ejerce la novela, que forma parte de la totalidad discursiva de una época, pero que a su vez, justamente porque es un simulacro y no es un documento de la verdad propiamente dicha,
se sitúa muchas veces en el campo opuesto a su núcleo de poder. Vamos a ver varios ejemplos de esto, pero por mencionar uno de ellos, una cosa es un texto judicial y otra cosa es un texto que funciona como un simulacro de ese texto judicial. El ejemplo más claro de esto es el Lazarillo de Tormes, en la medida en que parece ser como el descargo de alguien ante un inquisidor, ante un juez probablemente, y eso que podría ser, digamos, un documento legal de la época, se inviste o se hace pasar por ese documento legal. Entonces, obviamente los pactos de lectura son distintos, empieza a funcionar como ficción y sabemos que no tenemos que tomar literalmente el texto como algo verdadero, sino como algo verosímil. Como dije recién, la novela entonces como género para González Echevarría renuncia a sus orígenes literarios, busca imitar otros tipos de discurso y por eso González Echevarría plantea algo así como un corte doble, muy digamos de estilo estructuralista o postestructuralista si ustedes quieren, pensando tanto en la sincronía como en la diacronía. Cuando hablamos de la sincronía es pensar en un recorte sobre un momento histórico determinado y cuando hablamos de la diacronía es el recorrido histórico que indicaría la evolución del género. Me parece que González Echevarría se está corriendo un poco de la noción más evolucionista de los géneros literarios, pensando en los géneros como compartimentos estancos que empiezan con su origen, llegan a un momento cúlmine y después declinan y trata de pensar por el contrario, o al menos como complemento, cómo dialoga en cada momento ese género literario con los discursos de poder de cada época. En ese sentido, no puedo dejar de remitir a algo parecido como operación de lectura que hace Ángel Rama en el video que publiqué sobre la literatura gauchesca, donde Rama no solamente piensa en la evolución de la literatura gauchesca, sino la forma en la que la literatura gauchesca, como literatura popular, dialoga con la literatura culta de su propia época. Bueno, de alguna manera algo parecido está planteando acá González Echevarría, en la medida en que a lo largo de ese recorrido histórico hay que pensar también en los momentos en los cuales la novela va a dialogar con lo que serían las fábulas maestras o los discursos prestigiosos, hegemónicos de cada época. Entonces, para González Echevarría, lejos de funcionar como un continuo, el género literario, todo género literario en realidad presenta sucesivas declinaciones y renacimientos. Hay una cita que dice, el origen de la novela es no solo múltiple en el espacio, distintos países, hemos mencionado España, hemos mencionado Francia, Inglaterra, sino también en el tiempo. Su historia no es una sucesión lineal o evolución, sino una serie de renovados arranques en diferentes lugares. De esa manera también me parece que es un poco más sencillo pensar en a veces ejemplos muy opuestos, muy distintos a lo largo de la evolución de la novela, a lo largo del desarrollo, del recorrido de la novela como género, que hacen que a veces resulte un poco difícil emparentar, supongamos, no sé, una novela de Juan José Saer con El Quijote o, no sé, El Lazarillo de Tormes con no sé, por mencionar algo, Manuel Puig, etcétera, ¿no? A veces, cuando están tan distantes los puntos de comparación, resulta difícil a veces establecer qué tienen en común y qué es lo que hace que pertenezcan al mismo género, ¿no? Y desde ese punto de vista, quizás pensar en esta cuestión de la declinación y el renacimiento del género es una herramienta útil. Pensemos, por ejemplo, en cómo subgéneros como la picaresca española, que declina en el siglo XVII en España, va a tener luego resurgimientos como la novela de formación alemana, el Bildungsroman, o las novelas de artista como Retrato del artista adolescente de Joyce, por ejemplo. Para González Echevarría existen tres historias maestras, tres discursos hegemónicos que van a influir en la narrativa latinoamericana. Por un lado, el discurso legal, que tiene una retórica notarial, que utiliza la relación como tipo discursivo, como la forma privilegiada. Por supuesto, el ejemplo más claro de esto es el Lazarillo de Tormes, pero incluso podemos pensar que esto llega, digamos, a ejemplos mucho más contemporáneos.
Yo pienso en Cuestiones Interiores como un ejemplo de una novela de Mempo Giardinelli que tiene que ver con el discurso judicial. También, por supuesto, El beso de la mujer araña, que tiene documentos policiales. Me parece que hay muchos ejemplos de esto. Por supuesto, Yo el Supremo, de Augusto Roa Bastos, que también tiene toda esta retórica notarial como su elemento constructivo. Y así hay muchos más. Después habría un segundo conjunto de textos que están influidos por los naturalistas viajeros y que toma como forma y como inspiración el diario de viajes. Esto en principio aparece desde el siglo XIX en adelante, y acá es donde por ahí empiezan los elementos un poco más polémicos por parte de González Echevarría, porque toma dos textos que en principio no solemos identificar como novelas, y me refiero específicamente al Facundo de Domingo Faustino Sarmiento y a los Sertones de Euclides de Acuña en el ámbito brasileño. Son dos textos que en general identificamos más con el género de la crónica, no con el género de la novela. Por supuesto, acá hay una cuestión de que esto lleva un poco agua para el molino de González Echevarría respecto de la importancia que él concibe que tiene el discurso científico en la narrativa del siglo XIX en adelante. Así todo, uno podría señalar o pensar, como diría Bartes, que en el Facundo muchas veces tenemos lo novelesco sin la novela, o que el Facundo en todo caso está muy influido, como también lo está, por ejemplo, Recuerdos de Provincia de Sarmiento, por ciertos elementos de la novela romántica del siglo XIX. Esto, por supuesto, no convierte a la obra en sí en una novela, pero es uno de los elementos que quizás lo hacen dialogar con la novela como género. Hay episodios claramente novelescos en el Facundo, pero en principio se nos pide, Sarmiento nos pide que esto lo tomemos como algo no ficcional, como algo que deberíamos creer que sucedió, como algo que está tomado de la realidad, de hechos verificables. Por supuesto, parte de la fascinación que tiene el Facundo como texto son esos momentos inchequeables donde Sarmiento se deja llevar por la imaginación romántica y que quizás están más cerca de la ficción que de la realidad, pero que así todo pretenden que el pacto de lectura, de leer esto como un documento histórico, un ensayo, una crónica de costumbres, no se quiebre. Después habría un tercer grupo de historias maestras o discursos hegemónicos, que sería el discurso antropológico, que toma como forma el informe antropológico o etnográfico. De ahí podemos pensar en la novela de la Tierra o la novela telúrica. Uno de los ejemplos más claros de esto es La vorágine de José Eustacio Rivera, y esto en principio aparece en el siglo XX en adelante. Pero es importante señalar que estos discursos no se reemplazan uno al otro, sino que funcionan como sedimentos. Entonces, tranquilamente una novela del siglo XX o XXI puede tener elementos del discurso legal, del discurso científico, del discurso antropológico, que se van superponiendo como capas geológicas. Para esto, digamos, González Echevarría toma varios ejemplos, da como ejemplo Cien años de soledad de García Márquez, que para él tiene elementos de los tres discursos o de las tres historias maestras. También va a tomar una novela de Carpentier, si no recuerdo mal, Los Pasos Perdidos, es la que él menciona, que tiene influencia de los tres discursos como ejemplo de lo que está tratando de decir. Em, por último, esto ya no es algo que diga González Echevarría, pero en principio, teniendo en cuenta cómo vincula justamente los relatos de viaje de los naturalistas europeos con lo que sería la gran literatura latinoamericana del siglo XIX, a mí me remitía a un libro muy importante de Adolfo Prieto que se llama Los viajeros ingleses y la emergencia de la literatura argentina, que fue un libro además muy novedoso en el sentido de que vinculó a autores que en principio no habían sido tan investigados hasta la fecha, y los relaciona con algunos de los fundadores de la literatura argentina. Hace vínculos muy interesantes, por ejemplo, el diario de viajes de Francis Bond Head, que tiene una escena en el Matadero de Buenos Aires, por supuesto dialoga con el Matadero de Echeverría, o el modo en que las crónicas de viaje de Humboldt
tienen que ver con el Facundo de Sarmiento, con lo cual Prieto de alguna manera dialoga o parece darle la razón a González Echevarría en la medida en que identifica un elemento muy importante en esos relatos de viajeros ingleses o europeos para el surgimiento de la literatura argentina específicamente. Bueno, esto básicamente sería como los elementos esenciales de la teoría de Roberto González Echevarría. Por supuesto, después en los distintos capítulos del libro lo va desarrollando con mucho más detalle. A mí me interesaba hacer como una introducción general, hablar de lo que él dice en el prólogo y en los primeros capítulos solamente, para que sirva también, como dije al principio, como una forma de comparar una teoría de la novela mucho más centrada en lo que sería la literatura europea, como son las teorías de Bakhtin y de Lukács, con una teoría que plantea ciertos problemas y ciertas cuestiones sobre el ámbito latinoamericano y sobre la narrativa latinoamericana. Por supuesto, hay elementos que se pueden criticar o que se pueden relativizar, particularmente la selección o el corpus, lo del Facundo y lo de los sertones, pero me parece que así todo, por lo menos como elemento para pensar las novelas y la diferencia entre las novelas latinoamericanas y las de otros países, a mí me resulta una teoría interesante, así que espero que ustedes también. Si les sirvió este video, si les gustó, le pueden dar like, se pueden suscribir si quieren. Les agradezco una vez más por ver y nos vemos la próxima.